Hola, me gustaría comenzar esa charla de una forma tradicional. Quiero pedir la bendición de Buda, el Buda histórico, el gran maestro que vivió en la India hace 2500 años, el genio espiritual que descubrió las enseñanzas que llamamos el budismo. También quiero pedir la bendición de mi propio maestro, Bhante Sangharakshita, la persona que presentó el budismo de una forma que ha sido accesible para mí, comprensible para mí aquí en el mundo moderno. Me gustaría también pedir la bendición a mis Kalyanas Mitras, mis guías espirituales formales, que se llaman Subhuti y Vajrananda, las personas que me ayudaron a ver cómo poner en práctica la enseñanza del Buda en mi propia vida. Y finalmente pido la bendición de Vasantra, que aunque no sea un guía espiritual formal, un Kalyana Mitra espiritual, ha sido la persona que ejemplifica más que todo el tema de la charla que quiero dar hoy. Esas personas todos están siempre presentes en mis meditaciones, el Buda, Bhante Sangharakshita, mis Kalyana Mitras. Pues sin ellos yo no tendría nada que decir. Gracias a ellos he conocido las enseñanzas del Buda y mi vida ha sido transformada gracias a ellos. Estamos ahora viviendo tiempos muy difíciles en Venezuela y pues llevamos muchos años con dificultades, pero ahora a partir del año pasado con el surgimiento del COVID, todo el mundo en todas partes del planeta está pasando momentos muy difíciles. Hay personas que están viviendo momentos de desesperación realmente. Yo creo que hay personas que pues pueden comenzar a tener dificultades con su salud mental. Yo mismo he sentido momentos de desesperación y preocupación por mi salud mental. Podemos sentirnos muy impotentes ante la situación que estamos. Nuestras posibilidades de cambiar la situación a través de nuestras propias acciones son muy limitadas. Entonces necesitamos bendiciones de afuera. Pero ¿de dónde vienen estas bendiciones? En el budismo los budas y bodhisattvas y grandes maestros no son como ángeles o dioses poderosos que pueden intervenir en nuestras vidas. Son, digamos, parte de la estructura de la realidad misma. Y por lo tanto siempre están presentes en nuestras vidas. No aparecen las bendiciones solo cuando lo pedimos, están siempre presentes. Entonces, ¿por qué encontramos eso en la tradición budista de pedir las bendiciones de los budas y bodhisattvas? Es algo que vemos, por ejemplo, en la vida del gran maestro tibetano que se llama Milarepa. La segunda parte de su nombre, Repa, significa vestido de algodón. Es una especie de título. Milarepa era un maestro muy avanzado. Había obtenido el poder que se llama tumo, el fuego interior. Entonces, y por eso podía vivir en las nieves del Tíbet con frío que para nosotros
es casi pues, difícil de imaginar, vestido con una simple túnica de algodón, prácticamente sin ningún abrigo. Por eso tiene el título Repa. Y Mila, la primera parte de su nombre es su nombre personal. Entonces, en las enseñanzas de Milarepa, hay miles de enseñanzas de Milarepa. Siempre comienza Milarepa a dar su discurso recordando su gurú Marpa, pidiendo las bendiciones de Marpa, haciendo reverencia a Marpa, porque para él Marpa había sido el Buda en su vida. Pero como Milarepa él mismo no solo había llegado al nivel de tener el tumo, el fuego interior, sino él mismo había alcanzado la iluminación, se consideraba un Buda. Entonces, si él mismo es un Buda, ¿por qué está pidiendo las bendiciones de su maestro, bendiciones de los Budas y Bodhisattvas? Porque él mismo está iluminado y la realidad pues siempre está presente todo el tiempo. Es como si el Buda estuviera sentado a nuestro lado todo el tiempo. ¿Por qué tenemos por qué hace, particularmente Milarepa, por qué tiene que pedir las bendiciones? Pues de alguna forma no, en su caso no tiene que pedir nada porque tiene la iluminación, pero lo que representa eso es la necesidad de estar receptivos. Es como parte, un aspecto de la iluminación misma es estar receptiva a la realidad que está presente todo el tiempo, en todo momento. Milarepa, para Milarepa eso es su estado natural, está iluminado y está receptivo a su maestro Marpa, está receptivo a la realidad. Entonces siempre tiene visiones de su maestro Marpa, recibe un guía de Marpa, particularmente con su práctica de meditación antes de ganar la iluminación. Cuando llegaba un momento de dificultad, tenía tanta receptividad que las visiones de Marpa te ayudaban. Y esto es el tema de esta charla, la receptividad espiritual. ¿Cómo podemos cultivar la receptividad espiritual? En el sistema de práctica de Triratna, de nuestro orden budista, el sistema de práctica tiene 5 etapas o 5 aspectos. Entonces pueden ser etapas progresivas, hay 5 cosas que tenemos que hacer, o pueden ser 5 aspectos que son continuamente presentes. Y cuando lo consideramos el sistema de práctica como etapas progresivas, la receptividad espiritual es la última etapa, pero a la vez puede ser un aspecto de la vida espiritual que tenemos que cultivar todo el tiempo. Entonces es a la vez algo muy fundamental que necesitamos en todas las etapas de nuestra vida espiritual y también algo muy profundo, muy avanzado, algo que tiene que ver con la iluminación misma. A veces cuando se considera algo que es la última etapa, se llama la actividad compasiva espontánea. Es la actividad de los Budas. Todo nuestro ser está sintonizado con la realidad. El Buda no tenía que planificar cómo responder a una situación. Podía responder de una forma espontánea y muy acertada a cada situación.
Entonces, dado que es tan importante la receptividad espiritual, vamos a tener una serie de charlas sobre este tema. Y hoy voy a enfocar en una sola práctica, una sola forma de poner, de cultivar receptividad espiritual en nuestras vidas. Y eso es la práctica de no hacer nada. Entonces, el tema de esta charla es cómo no hacer nada. Entonces, eso es algo que, pues, obviamente muy sencillo. No hacer nada no es algo complicado. Pero a la vez es algo que cuando intentamos hacerlo es muy difícil de poner en práctica. Entonces, antes de explorar esa práctica de no hacer nada, quiero preguntar algo. Quiero preguntar por qué ya no somos receptivos, por qué no somos receptivos espiritualmente a la realidad que está presente aquí en cada momento. Si la realidad está aquí mismo en ese instante, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no estamos receptivos? Y la respuesta es muy fácil. No vemos la realidad, es como si tuviéramos los ojos cerrados, no estamos viendo la realidad, porque estamos distraídos. Entonces, la realidad está aquí mismo. Lo único que necesitamos de alguna forma para practicar es estar receptivos a eso, pero estamos distraídos. La distracción es el enemigo de la receptividad espiritual. Y en el mundo moderno hay mucha distracción, hay muchas posibilidades de distracción. No es un invento nuevo. En el tiempo de Buda también había el problema de la distracción. Pero ahora pues tenemos muchas nuevas formas de distraernos. Cuando voy viajando en transporte público, entonces siempre veo, por ejemplo, en un tren en Inglaterra, que todos los pasajeros tienen algún aparato. Puede ser un teléfono celular, puede ser un juego de Nintendo, puede ser una computadora, un tablet. Algunas personas están escuchando música, algunas personas viendo una película, otras personas leyendo algo en su aparato, otras personas enviando mensajes, pero nadie está realmente en contacto con su entorno. Casi nadie está mirando el paisaje a través de la ventana o conversando con la persona que está delante de ellos. Todo el mundo está distraído con su aparato, haciendo lo que sea. Y eso, como dije, no es algo nuevo. Leí hace poco una descripción de cómo eran los trenes que iban a Londres, llevando a las personas a su trabajo a Londres. Y todo el mundo en los trenes aparentemente tenía su periódico. Estaba tapando la cara, leyendo el periódico, metido en las noticias. Entonces es una tendencia humana, nos distraemos de la realidad. Pero la nueva forma, sobre todo, es digital, el nuevo viaje. Viajar con mi maestro Sangaracha era siempre una cosa muy interesante. Él siempre le gustó viajar. Entonces, y tenía un hábito un poco desconcertante. Entonces, si estaba sentado, por ejemplo, en un carro, viajando, él siempre estaba en silencio, sin decir nada, pero de repente se le saltaba como una cancioncita, así como pum, 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 pum. Entonces, y era a veces un poco fuerte, como pum, 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 pum. Y era
si no lo habías escuchado antes, era realmente desconcertante. Y yo me di cuenta que lo que estaba pasando con él no tenía nada que hacer. Estaba sentado en el carro, no se distraía con nada. Simplemente salía a flote su contento natural. Tenía un contentamiento natural y realmente disfrutaba del viaje. Sí, entonces no tenía que hacer nada en particular. Y él animaba a todo el mundo a hacer esa práctica de no hacer nada. Él escribió cartas a nuestro orden sobre sus viajes, y en una ocasión estaba viajando, yo creo que a Nueva Zelanda, y describir lo que hacía en las tardes. Él decía que yo me sentaba y no hacía nada. Y cuando digo que no hacía nada, no hacía nada. Muy enfático. Entonces recomendaba esa práctica. Entonces lo que quiero hacer es describir un poco cómo crear las condiciones para hacer esa práctica de no hacer nada. Yo acabo de hacer un retiro de 6 semanas, y antes del retiro me escribió una amiga y me recordó de esa práctica, que cuando estás en retiro debes hacer eso. Y pensé, sí, muy buena idea, es una oportunidad. Debo realmente tomar tiempo todos los días a no hacer nada. Y tenía las condiciones perfectas. Imagínate un retiro de 6 semanas, completamente desconectado del internet. Entonces todas las mañanas, después de la meditación, me preparaba un café, me sentaba en un sillón afuera de la casa, mirando hacia las montañas, esperando la salida del sol. Después de las primeras semanas tenía que abrigarme bien, ponía cobijas encima, porque ya estaba comenzando a entrar en el frío, pero simplemente me sentaba afuera de la casa en un sillón, con el cafecito, abrigado, con un reloj a la vista, porque yo iba a hacerlo un mínimo de 30 minutos, muchos días hasta 50 minutos. Bueno, hacerlo, no hacerlo, a ponerme a hacer absolutamente nada durante ese tiempo. Y esa experiencia fue muy, muy hermoso. Yo me sentaba mirando cómo pasaban las nubes, cambiando de forma, cambiando de color. Un día vi una nube con colores arcoíris, con el sol saliendo detrás de esa nube, una cosa preciosa. Cada día cuando el sol se asomaba por encima de la montaña, me quedé asombrado. Era el brillo del sol, la transformación del mundo, cuando los primeros rayos del sol pasaban entre las rocas de la montaña. Era algo que era imposible imaginar, anticipar. La fuerza del sol era tan hermoso. Me quedaba mirando los movimientos de los árboles, como las pequeñas ramas se movían con el viento, a ver y escuchar los pájaros que iban volando por ahí, y sobre todo veía como todo está en constante cambio. Era como ver una hermosa película. Entonces, si hubiera estado de paso, caminando por ahí o ocupado en otra cosa, bueno, la montaña, los árboles y todo eso, pero no, es una riqueza de experiencia que estaba delante de mí. Y a veces pues me asaltaban emociones fuertes o pensamientos, y me distraía con mi propio mundo interno, pero tarde o temprano me di cuenta y regresaba a la experiencia del momento presente. No era como un gran esfuerzo de hacerlo. Y algo muy importante, que eso no es meditar, es otra cosa. No hacer nada es otra cosa.
observé también las tendencias de querer aferrarme a cosas. Por ejemplo, aferrarme a aquel momento, era tan hermoso, el momento que el sol sale, pero ese momento ya está cambiando, entonces llega un momento que ya no puedes mirar el sol porque es demasiado fuerte y comienza a subir por el cielo, y pues no podía aferrarme al momento de la salida del sol. A veces quería aferrarme al retiro, estaba consciente de que el retiro iba a terminar, o aferrarme a la vida misma. A veces salían ganas de sacar fotos, y entonces es como un tipo de aferramiento. Entonces queremos como captar ese momento presente y convertirlo en una foto y tenerlo para siempre, pero es imposible. Inclusive querer sacar fotos y todo eso estropea la experiencia del momento presente. En lugar de realmente captar la experiencia, la pierdes completamente. Entonces es una distracción que hoy en día es muy fuerte, las ganas de sacar fotos. Todos tenemos cámaras en nuestros teléfonos, es muy fácil, no cuesta nada. Todo eso fue una experiencia muy muy provechosa para mí, entonces lo recomiendo altamente, hacer la práctica de no hacer nada, pasar un periodo todos los días sin hacer nada. Entonces me gustaría dar una sugerencia de cómo hacer o no hacer nada en tu casa, en Mérida. Cómo crear las condiciones en tu propia casa. Primero, como eso no es meditación, recomiendo que no lo hagas sentado en la posición de meditación. Mucho mejor sentarte en una silla. Y además, pues además de hacerlo en la silla, no hacerlo, si es posible, en tu propio cuarto. En nuestros propios cuartos tenemos como muchas cosas alrededor de nosotros, muchas cosas que captan nuestra atención de una forma que no es útil para esa práctica de no hacer nada. Nos hace pensar en las cosas que tenemos que hacer y la idea es que no vamos a hacer nada. Perdón, la luz se va, entonces no se puede aferrarse ni a la luz. Y aquí no puedo poner la luz ahora. Sí, entonces si es posible hacerlo afuera, como yo hacía en el retiro, es muy bueno. Si tienes un patio en tu casa, o un balcón, o una terraza, siéntate afuera, porque si te pones a mirar, por ejemplo, el pico, hay como una expansión de la conciencia de estar afuera. En Mérida hay muchos parques. Cerca del Centro Bristol tenemos el Parque de los Poetas. Para mí es un sitio muy bueno para sentarme y no hacer nada y mirar la montaña. Yo recomiendo los pequeños parques así, por ejemplo, cerca del lago de Daneta hay un Parque de las Madres. Está en la Plaza Bolívar o Glorias Patrias, posiblemente va a pasar gente conocida y no es igual, no es tan efectivo. Entonces busca un sitio donde no te van a saludar y perturbar en tu práctica de no hacer nada. Si vas a hacerlo en la casa, entonces avisa a tu familia que todas las mañanas o a la hora que sea vas a pasar un periodo de no hacer nada. Cultiva una rutina. Y decide también cuál es la duración. Al principio puede ser simplemente 15 minutos. 15 minutos puede ser suficiente para comenzar la práctica, porque pues nos puede costar. Extenderlo más es algo que puede hacer, pero comienza con algo que no va a ser demasiado difícil de mantener.
Sí, y luego, pues, como no vamos a hacer nada, no debes tener el teléfono a mano. Deja el teléfono en otro cuarto, apagado. Y el máximo que puedes hacer es tomar un café, un té, algo así. Cuando te sientes a no hacer nada, tienes un café, un té contigo y al terminar lo dejas al lado. Puede ser útil para relajarte y asentarte antes de hacer la práctica. Y luego, al establecerte las condiciones así perfectamente, esperar. Solo tenemos que esperar. Simplemente vamos a hacernos receptivos a toda nuestra experiencia. La experiencia del cuerpo, la experiencia de los sonidos, de las luces, de todo. Y también, bueno, cualquier pensamiento o emoción que va surgiendo. La iluminación no está en otro lugar. Si queremos alcanzar la iluminación, alcanzar ese estado de conocer la realidad, lo vamos a encontrar ahora mismo en nuestra experiencia de este momento. No tenemos que cambiar nuestra experiencia, no tenemos que buscar fuera de nuestra experiencia. Nuestra experiencia es dónde está la realidad. Entonces necesitamos esa receptividad a lo que es nuestra experiencia. Si la experiencia es desagradable, eso es lo que tiene que ser. Si tenemos una experiencia que es incómoda, pues va a ser incómoda. Es dentro de esa experiencia incómoda que vamos a encontrar la realidad. Y de todos modos va a pasar. No tenemos que hacer nada. Nada dura para siempre. Solo tenemos que esperar que pase. Si la experiencia es bella y agradable, no podemos aferrarnos, no podemos captarnos, no podemos tenerlo para siempre. Entonces simplemente lo disfrutamos en ese momento y lo dejamos pasar. Si la experiencia es simplemente aburrida, si nos parece muy aburrido estar ahí sentado sin hacer nada, podemos preguntarnos por qué. La vida es un regalo. ¿Queremos desperdiciar ese regalo? Este momento único, ese momento. Una de las cosas que es más fascinante del Buda es su sonrisa. Cuando vemos una imagen del Buda, siempre tiene esa media sonrisa muy suavecita. El Buda está siempre contento. El Buda puede estar sentado horas y horas sin hacer nada y está perfectamente contento. Y todos nosotros podemos estar como el Buda.